Mi pequeña librería en Alcalá de Henares se había convertido en un refugio del mundo exterior, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las páginas de los libros susurraban historias capaces de calmar la soledad. Allí, entre el aroma del papel envejecido, pasaba los días intentando no pensar en el vacío que quedó tras la muerte de mi esposo. Mi hija Carla era el único puente entre mi mundo aislado y la bulliciosa vida más allá de las paredes de la tienda. Después de graduarse de la universidad, se mudó a la capital, y nuestras reuniones se volvieron esporádicas, limitándose a ocasionales llamadas telefónicas. Una noche, su llamada llegó con una energía inesperada. Mamá, tienes que conocer a Ramiro. Es muy importante para mí, dijo con ese tono de confianza que conocía tan bien. Ella era mi opuesto, valiente, abierta, libre. Me tomé mi tiempo para responder. El nombre de su novio sonaba extraño, distante, como todos los nombres nuevos en su vida. De acuerdo, dije finalmente, tratando de disimular mi escepticismo. Pero solo si él quiere. Al día siguiente, cuando Carla entró a la librería, la acompañaba un hombre alto, de cabello negro y espeso, y con una sonrisa que parecía capaz de iluminar el rincón más oscuro de la habitación. Su aspecto era relajado, pero había algo atento, incluso penetrante en su mirada. Así que esta es la famosa librería de la que Carla siempre habla, dijo él, mirándome con atención. Su hija tiene un don para describir, pero parece que no pudo hacerle justicia. Este lugar es asombroso. Su voz era suave pero segura. Noté cómo Carla sonreía al mirarlo y entendí que este encuentro era importante para ella. Mi primera desconfianza se desvaneció como la nieve bajo el sol. Espero que te gusten los libros, respondí, intentando mantener un tono neutral. Me encantan casi tanto como las personas que los escriben, dijo, y su sonrisa se hizo aún más cálida. Era alto, pero no imponente. Sus movimientos eran fluidos, casi gráciles, lo cual resultaba sorprendente. Su rostro irradiaba amabilidad, y su sonrisa era tan natural que resultaba difícil imaginarlo sin ella. Cuando extendió la mano, noté sus dedos largos y delgados, parecidos a los de un músico o un artista. Su hija ha hablado de usted con tanto cariño que me siento casi culpable por no haberla conocido antes, dijo mientras sostenía mi mirada un momento más de lo habitual. Su voz era suave, pero poseía algo magnético. Sus entonaciones inspiraban confianza, como si fuera alguien que sabía escuchar. Esa característica lo distinguió al instante de todas las personas que había conocido en mi vida. Siempre había valorado la capacidad de escuchar más que la de hablar. Encantada, Ramiro, respondí con cautela. Carla realmente ha hablado mucho de ti. Creo que cada librería refleja el alma de su propietario. Si es así, usted tiene un alma maravillosa. Detrás de él, Carla rió suavemente, probablemente ya acostumbrada a sus palabras. Para mí, sin embargo, fueron inesperadas. No estaba habituada a recibir cumplidos, mucho menos de hombres jóvenes que, al parecer, vivían en un mundo completamente diferente al mío. Nuestra conversación se alargó durante horas. Hablamos de literatura. Él citaba a Cervantes y Borges con una facilidad que no resultaba ostentosa, sino impregnada de un amor genuino. Tocamos el tema de la música. Yo mencioné antiguas baladas españolas, mientras él resultó ser un admirador del jazz. Incluso los viajes formaron parte de nuestra charla, cuando describió con entusiasmo sus recorridos por Andalucía, con la misma pasión que al hablar de novelas de viaje. Era irónico sin ser sarcástico. Serio, pero con una ligereza que permitía a cualquiera sentirse cómodo a su lado. No me sorprendió solo su carisma, ni el cuidado evidente que tenía hacia Carla. Había algo en la manera en que me hablaba que resultaba inesperado. Sus palabras resonaban en lugares de mí que creía cerrados a nuevas emociones. Me llamó la atención incluso un pequeño detalle: cómo tocaba los libros en las estanterías, como si no fueran solo objetos, sino seres vivos. Cuando la noche llegó a su fin y se disponían a irse, él se volvió hacia mí y dijo: Carla tenía razón, usted es increíble, pero creo que esto es solo la punta del iceberg. Si no le molesta, regresaré algún día. Me reí suavemente, más sorprendida que contenta, y asentí. Unas semanas después, Carla llegó a la librería como de costumbre, para una de sus rápidas visitas.
Ajustándose el cabello castaño, anunció con entusiasmo. Mamá, tendrás un ayudante. Ramiro quiere ayudarte con el inventario. ¿No es increíble? Dice que adora los libros y, mira, creo que te aliviará algo de trabajo. Intenté ocultar las emociones encontradas que sentía. La presencia de Ramiro parecía inevitable, como la llegada de la primavera tras un largo invierno. Sin embargo, no tenía motivos para negarme, y la librería realmente necesitaba un poco de orden. Llegó a la hora exacta que habíamos acordado, con un saludo cálido y un comentario ligero. En las manos llevaba 2 vasos grandes de café y un croissant de chocolate. Para que trabajemos más cómodos, dijo dejando todo sobre la mesa, y añadió con una sonrisa. El croissant es mi disculpa anticipada por cualquier torpeza con el papeleo. No pude evitar devolverle la sonrisa. Su facilidad para comunicarse era algo más que simple cortesía. Sabía cómo hacer agradable incluso la conversación más ordinaria. Pasamos todo el día organizando libros que se habían acumulado durante años. Él escuchaba atentamente mientras le contaba historias sobre ediciones antiguas, sobre libros que había traído de mis viajes con mi difunto esposo. Varias veces me sorprendí hablando más de lo necesario, pero su interés parecía auténtico. Usted ama este trabajo, ¿verdad? Me preguntó más tarde, cuando estábamos terminando de ordenar las últimas estanterías. Vivo para esto, respondí, tratando de sonar neutral. Me permite quedarme aquí, en paz. Pero la paz no siempre es lo que queremos, replicó pensativo, sin mirarme. Rápidamente cambié de tema, volviendo a los libros, refugiándome en territorios familiares. Cuando el día llegó a su fin, Ramiro me ayudó a sacar la basura y colocó el último libro en su lugar. Antes de irse, se volvió hacia mí y dijo, «Con usted, el tiempo pasa volando. Ha sido interesante. Gracias por confiar en mí». Solo asentí, intentando ocultar lo que sentía. Aquella noche, al quedarme sola, me di cuenta de que Ramiro no solo había traído orden a la librería, sino que también había dejado un rastro en mis pensamientos, uno que no podía borrar. El día era claro y cálido, con una suave brisa otoñal. Carla me llamó temprano en la mañana y sugirió un paseo junto al río Tajo. Rara vez salía de mi librería, pero su insistencia me hizo aceptar. Además, había un tono de alegría en su voz que no podía negarle. Salimos los tres, Carla, Ramiro y yo. Como siempre, él estaba lleno de energía y hablaba con entusiasmo, bromeando y describiendo los paisajes con pasión. Carla reía y añadía sus comentarios, pero pronto noté que su atención se desvió hacia su teléfono. Recibió un mensaje y se disculpó, pidiéndonos que la esperáramos unos minutos. «No tardo, vuelvo enseguida», dijo antes de dirigirse hacia un café cercano, dejándonos solos. Al principio caminamos en silencio. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies, y el viento fresco soplaba desde el río. Ramiro me miró con esa sonrisa suave a la que ya me había acostumbrado, y de repente preguntó, «¿Siempre evita hablar de sí misma tan cuidadosamente?» Me detuve un momento, sin saber qué responder. Su tono era ligero, pero sus ojos transmitían seriedad. «Yo solo», comencé, sin estar segura de qué decir. Me gusta escuchar a los demás. La gente rara vez dice algo auténtico si no le das espacio para hacerlo. «Es cierto», admitió, «pero tengo la sensación de que usted tiene mucho que contar. Sobre usted, sobre quién era antes, de todo esto». Me quedé desconcertada. Ramiro hablaba como si supiera más de lo que podía saber. ¿Acaso Carla le había contado sobre mi pasado? Sobre los años en los que no era solo una viuda y dueña de una librería, sino una mujer completamente diferente. «La vida nos cambia», respondí, esforzándome por mantener un tono neutral. A veces nos convertimos en lo que debemos ser, no en lo que queríamos ser. Me miró detenidamente, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Seguimos caminando, y él cambió de tema, hablando de sus viajes juveniles. Me contó sobre sus paseos por las estrechas calles de Lisboa y encuentros casuales con personas que habían cambiado su vida. El río brillaba bajo el sol, y nuestra conversación fluyó hasta que Carla regresó. Su voz nos devolvió a la realidad, una realidad que, por un momento, parecía olvidada. Esa noche, ya en casa, seguí pensando en aquella charla.
sus palabras, su mirada, su atención. Todo me llenaba de una calidez extraña, mezclada con inquietud. Sentí que ese día permanecería conmigo para siempre, como un libro que relees una y otra vez, buscando respuestas entre las líneas. Después del paseo junto al río, intenté regresar a mi rutina habitual. La librería, los libros, las noches tranquilas. Todo debía volver a su lugar. Pero algo había cambiado. Comencé a notar cosas que antes ignoraba, especialmente cuando se trataba de Ramiro. Él empezó a aparecer en mi librería con más frecuencia de la que exigía la cortesía. Al principio acompañado por Carla, pero luego también solo. «Hola, señora», saludó un día con esa sonrisa despreocupada. Carla me pidió que pasara a recoger un libro para ella. Charlamos en la cocina mientras tomábamos té. Su cercanía me parecía extraña. Se sentaba más cerca de lo necesario, pero no tanto como para llamar la atención. Su voz era tranquila, íntima, y cada pausa entre sus palabras parecía calculada. «Su librería», comenzó, y noté cómo su mirada se posó brevemente en mi rostro. «Es un verdadero tesoro. Es como si el tiempo se detuviera aquí. Ha creado algo único». «Gracias», respondí, intentando mantener un tono neutral. «Pero esto es solo un lugar. Lo importante son las personas que vienen aquí». «Quizás tenga razón, las personas», dijo la palabra como si escondiera un significado oculto. Sus miradas comenzaron a volverse más explícitas. Apenas perceptibles, aparecían en los momentos menos esperados, cuando se inclinaba para recoger algo del suelo o al devolverme un libro. No eran gestos meramente amistosos. Había algo más en esos breves instantes, algo que me hacía desviar la mirada. Un día, cuando Carla se retrasó en el trabajo, él llegó a la librería para entregarle las llaves de su apartamento. Hablamos de cosas triviales, libros, Carla, la vida en Madrid. Pero la conversación tomó un giro inesperado. «¿Alguna vez ha pensado en dejar este lugar?», preguntó, mirándome como si intentara descifrar algo. «¿Dejarlo?». Me quedé perpleja. «No tengo razones. Aquí está todo lo que necesito». «¿Y si surgieran razones?». Su voz era baja, pero en ella había una tensión inconfundible. Fingí no entender el trasfondo de sus palabras y cambié de tema. Su pregunta, tan sencilla en apariencia, era increíblemente compleja. Comencé a temer su presencia, pero al mismo tiempo la esperaba. Cada vez que entraba a la librería, sentía una mezcla de alegría y culpa. Aquella noche, cuando Carla se retrasó en el trabajo, me quedé a solas con Ramiro en mi casa. Había venido a devolver un libro que Carla me había pedido prestarle, pero en lugar de una breve conversación en la puerta, terminamos sentados en mi pequeña cocina. El té que preparé fue solo una excusa para evitar mirarlo directamente a los ojos. La conversación comenzó de manera ligera, sobre Carla, sus planes futuros, su nuevo proyecto en Madrid. Pero poco a poco, las palabras se volvieron más personales, más íntimas, casi tensas. Hacía preguntas que tocaban puntos que siempre había intentado evitar. «Usted parece tan fuerte», dijo mirándome con atención. «Pero, ¿no cree que esa fortaleza es solo una máscara?». Me estremecí, aunque intenté ocultarlo. Sus palabras llegaron más profundo de lo que había permitido que nadie llegara en años. «Todos usamos máscaras», respondí, tratando de mantener la compostura. «Son una forma de protección». «¿De qué se protege usted?». Su voz era baja, pero su mirada exigía una respuesta honesta. En ese momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente. No recuerdo si fue porque alguien pasaba una taza, pero ese breve contacto se sintió como una chispa. No retiró su mano y yo, en lugar de alejarme, la dejé donde estaba. Nuestras miradas se cruzaron y el aire entre nosotros parecía cargado de algo imposible de ignorar. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que era una traición a la confianza de Carla, pero mi corazón, que llevaba tantos años en silencio, anhelaba calor desesperadamente. «Yo…», empecé a decir, pero él me interrumpió. «Sé que esto está mal», dijo en voz baja con firmeza, «pero no puedo negarlo. Sea lo que sea, está aquí». Se inclinó hacia mí lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido.
pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los míos, retrocedí. No, susurré, intentando contener el temblor en mi voz. No podemos. Lo siento, dijo finalmente poniéndose de pie. Tiene razón, fue un error. Su voz sonaba como si intentara convencerse a sí mismo. Tomó su abrigo y se fue, dejándome sola en una habitación que de repente parecía mucho más fría. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo su figura desaparecía en la oscuridad, sintiendo una mezcla de alivio y un dolor profundo. Ramiro comenzó a venir a la librería nuevamente, pero ahora únicamente acompañado por Carla. Yo, esforzándome por actuar con naturalidad, sentía cómo cada una de sus miradas atravesaba mis defensas. Nuestras palabras eran breves, nuestros gestos cuidadosamente contenidos, pero había algo en ellos que cargaba más peso del que cualquiera habría imaginado. Notaba cómo sus ojos se detenían en mí más tiempo del necesario, cómo su voz cambiaba sutilmente cuando me dirigía la palabra. Había bromas que parecían inofensivas para los demás, pero que contenían significados ocultos que solo nosotros entendíamos. Eran pequeños guiños, fragmentos de algo que tratábamos de negar. Un día, mientras discutían sobre sus planes para el futuro en la tienda, Carla hablaba con entusiasmo sobre sus sueños, viajar, vivir juntos en Sevilla, tal vez incluso casarse. Su voz era alegre, llena de ilusión, y yo me sentía cada vez más culpable. Pero cada vez que intentaba desviar la mirada, encontraba los ojos de Ramiro. En ellos veía algo más que simple interés o respeto. Había un deseo que él ni siquiera intentaba ocultar. Una tarde, Carla tuvo que salir apresuradamente a buscar algo que había olvidado en una tienda cercana, dejándonos a solas en la librería. La atmósfera se volvió tensa en un instante. No deberíamos hacer esto, dije en voz baja antes de que él pudiera siquiera hablar. Lo sé, respondió, pero su voz tenía un tono de desesperación contenida. Pero dígame que no siente lo mismo. Dígalo, y lo dejaré. Quise encontrar las palabras que pusieran fin a todo, pero no pude. La verdad era que no podía negar lo que sentía. En él había algo que había sacudido mi mundo, algo que me hacía sentir viva después de años de silencio. Eso no importa, respondí al final, esforzándome por mantener la calma. Tú eres el novio de Carla, y eso está mal. Él asintió, reconociendo lo evidente, pero en sus ojos estaba claro que no estaba de acuerdo. Algo en mí deseaba que se quedara, que todo esto continuara, pero otra parte, más fuerte, exigía que lo terminara de una vez. Cuando Carla regresó, no sospechó nada. Seguía siendo la misma, llena de vida y emoción, compartiendo historias mientras organizaba los libros. Ramiro la miraba con un cariño que parecía genuino, pero cuando su mirada volvía a mí, sabía que el juego aún no había terminado. Apenas comenzaba. El día comenzó como cualquier otro. Las puertas abiertas de mi librería, el aroma del café y el susurro de las páginas de los libros que hojeaba. La luz del sol entraba por las ventanas, llenando el espacio de calidez. Pero ese día, Carla trajo una noticia que lo cambiaría todo. Llegó radiante, como siempre, llena de entusiasmo y energía. Detrás de ella venía Ramiro, tranquilo, con esa ligera sonrisa que había aprendido a interpretar. Parecían la pareja perfecta, pero había algo especial en el tono de Carla aquel día. Mamá, venimos a contarte algo, dijo, sentándose junto al mostrador. Ramiro y yo hemos decidido mudarnos a Sevilla. Intenté mantener la calma y mostrarme feliz. Es una noticia maravillosa, querida. ¿Por qué Sevilla? Pregunté, tratando de encontrar algún equilibrio en medio de la sorpresa. Bueno, le han ofrecido a Ramiro un trabajo increíble allí, y es una oportunidad para empezar algo nuevo. Además, ya sabes cuánto me encanta esa ciudad, su cultura, el flamenco. Es el lugar perfecto para nosotros, ¿no crees? Sus ojos brillaban de felicidad, y no podía arruinar ese momento con mis propios sentimientos. Sentí cómo la mirada de Ramiro se deslizaba hacia mí. En sus ojos había algo que Carla nunca podría notar, una búsqueda de respuestas que yo no podía ofrecerle. Parecía esperar que dijera algo, algo que lo cambiara todo. Pero ¿qué podía decir? Es verdad, Sevilla es una ciudad maravillosa,
respondí con una sonrisa que me costó mucho fingir. Me alegro por los dos. Carla empezó a hablar emocionada de todos los planes. ¿Cómo encontrarían un apartamento? ¿Cómo pasearían por las orillas del Guadalquivir? ¿Cómo comenzarían una nueva vida juntos? Yo escuchaba sus palabras, pero solo oía mis propios pensamientos. Mudarse era lo correcto. Poner distancia era lo mejor para todos. Sin embargo, en mi interior, una parte irracional de mí deseaba que él se quedara. Cuando Carla se alejó para mirar una de las estanterías, Ramiro se inclinó hacia mí y susurró: "No quiero irme". Su voz era apenas audible, pero contenía una fuerza que me dejó paralizada. No supe qué responder. Bajé la mirada, sosteniendo con fuerza el libro que tenía entre las manos. Es lo correcto, respondí en voz baja, casi temblando. Carla es feliz. Él no dijo nada más, pero dentro de mí, aquella seguridad que intentaba mostrar era solo una fachada. El día antes de su partida, Carla organizó una cena de despedida en mi casa. Trajo una caja de vino casero y algunas de nuestras tapas favoritas, aquellas que solíamos compartir en momentos especiales. La velada debía ser alegre, pero en mi interior el peso de la despedida era más grande que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Ramiro, como siempre, se mostró relajado, aunque había algo contenido en su actitud. Sonreía. Participaba en las historias animadas de Carla, pero cada tanto encontraba mi mirada. En esos momentos silenciosos había más de lo que cualquiera podría imaginar. Nos sentamos a la mesa, compartiendo recuerdos y sueños. Carla brillaba mientras hablaba de la nueva vida que les esperaba en Sevilla. Describía los detalles con entusiasmo: el apartamento que buscarían, los paseos nocturnos junto al Guadalquivir, el comienzo de un futuro prometedor. Mamá, tienes que venir a visitarnos. Te prometo que te encantará. Sevilla es pura magia, dijo tocando mi mano con ternura. Por supuesto, querida, respondí, esbozando una sonrisa que escondía más de lo que quería mostrar. Estoy segura de que serán muy felices allí. Después de la cena, Carla fue a su habitación a organizar las últimas cosas para el viaje. Me quedé sola con Ramiro en la sala. El ambiente estaba cargado, una mezcla de tensión y cercanía. Él estaba sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, mirando hacia la ventana. Su silencio decía más que cualquier palabra. ¿Paseamos un poco?, me preguntó de repente, sin apartar la vista del exterior. Vacilé. Sabía que era peligroso, pero no pude negarme. Asentí, y juntos salimos a la tranquila noche. Caminamos por las calles estrechas, iluminadas por faroles cuya luz tenue parecía observarnos en silencio. Nos detuvimos bajo unos árboles viejos cerca de mi casa. El brillo plateado de la luna atravesaba las ramas, bañando todo con una luz mágica. No puedo irme sin saber la verdad, dijo finalmente, girándose hacia mí. Su voz era baja, pero cargada de emoción. ¿Esto que hay entre nosotros, lo siente usted también o estoy imaginándolo? Mi corazón se encogió. Este era el momento que había temido, pero también sabía que era inevitable. No podía mentir, pero tampoco podía permitir que la verdad destruyera todo. Eso no importa, Ramiro, respondí, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Tú perteneces a Carla. Eso es lo único que importa. Él dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir su calor. Su mirada era profunda, llena de deseo, de algo que parecía romper todas las barreras. Para mí, sí importa, susurró. Sus labios rozaron los míos en un beso breve, tembloroso, pero lleno de intensidad. Por un instante, el mundo desapareció, pero me alejé, apartando la mirada. No, Ramiro, esto no puede repetirse, dije, apenas conteniendo las lágrimas. Él no replicó. Simplemente asintió, con un dolor visible en sus ojos. Caminamos de regreso en silencio. Aquella noche, mientras lo veía cruzar la puerta de mi casa por última vez, sentí que algo dentro de mí se alejaba con él. Fue un adiós definitivo, pero el rastro que dejó permanecería conmigo siempre. Al día siguiente, la tensión en el aire era palpable. Su partida estaba programada para la mañana, pero Carla insistió en que pasáramos juntos su última noche en mi casa. Había una mezcla de celebración y despedida en el ambiente, aunque yo apenas podía contener las emociones que bullían dentro de mí.
Después de la cena, Carla, cansada, se retiró temprano a su habitación, dejándonos a solas a Ramiro y a mí. Sabía que él se marcharía pronto, pero su presencia seguía siendo abrumadora. Intentaba concentrarme en limpiar la mesa, evitando mirarlo, pero sentía su mirada fija en mí. ¿Podríamos salir a caminar? Una última vez, me pidió, su tono suave, pero lleno de una insistencia que no podía ignorar. Sabía que aceptar sería una locura, pero no pude decir que no. Asentí y salimos a la fresca noche. Las calles estaban en silencio, iluminadas solo por la débil luz de los faroles. Caminamos sin hablar, hasta detenernos bajo los viejos árboles cercanos a mi casa. La luna, escondida entre nubes, dejaba entrever su luz plateada. No sé si podré volver a verla después de esto, dijo, girándose hacia mí. Su voz era baja, cargada de emociones que no podía ocultar. Pero no puedo irme sin decirle lo que siento. Me quedé paralizada. Sabía lo que estaba por venir, y mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la compostura, pero su mirada, tan profunda y llena de sinceridad, desarmaba cualquier resistencia que hubiera construido. Ramiro, no podemos, comencé a decir, pero él me interrumpió. No le pido nada. Solo necesito saber si siente lo mismo que yo. La sinceridad en su voz me dejó sin palabras. Quería negarlo. Quería decir que todo era un error, pero no pude. Él dio un paso más cerca, tan cerca que sentí su respiración. Por un momento, todo lo que me rodeaba desapareció. Esto no cambia nada, susurré, finalmente encontrando fuerzas para hablar. Tú perteneces a Carla, eso es lo único que importa. Para mí, cambia todo, respondió él en voz baja. Y entonces, antes de que pudiera detenerlo, sus labios rozaron los míos en un beso breve, tembloroso, pero lleno de emoción. Fue como si todo lo que habíamos contenido durante días, semanas, se liberara en ese instante. El mundo se detuvo, pero me aparté, temblando. No podía permitir que aquello continuara. Tienes que irte, Ramiro, dije, intentando contener las lágrimas. Él se quedó allí, mirándome, como si quisiera memorizar cada detalle. Finalmente, asintió en silencio. Caminamos de regreso a casa sin decir una palabra, ambos sabiendo que ese momento había sido un adiós, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Aquella noche, mientras cerraba la puerta tras de él, sentí que algo dentro de mí se rompía. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que ese beso, ese momento, quedaría conmigo para siempre, como un secreto enterrado en lo más profundo de mi corazón. La mañana llegó antes de lo esperado. Me desperté con el ruido de sus pasos, las cajas y las voces que resonaban en mi casa. Carla estaba llena de energía, como siempre, llenando el espacio con su risa y sus planes para el futuro. Ella había estado esperando este día, este nuevo comienzo, esta nueva vida. Y yo la observaba, intentando convencerme de que todo esto era lo correcto. Ramiro estaba más callado. Ayudaba a Carla con el equipaje. Escuchaba en silencio sus palabras, pero de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban. En esos breves instantes, todo lo que no podía decir estaba ahí. Disculpas, dolor, ternura y un adiós definitivo. Yo me mantenía firme, intentando ocultar el torbellino que llevaba dentro. Cuando todo estuvo listo, se detuvieron frente a la puerta para despedirse. Carla me abrazó con fuerza, y su calor me recordó que debía mantener este secreto por su bien. Mamá, no estés triste, ¿vale? Nos veremos pronto, te lo prometo. Y tienes que venir a visitarnos cuando estemos instalados, ¿de acuerdo? Dijo besándome en la mejilla. Por supuesto, querida, respondí, esforzándome por sonreír. Estoy segura de que serán muy felices allí. Cuando llegó el turno de Ramiro, él se detuvo por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente me extendió la mano. La estreché, y en ese gesto quedó contenida toda nuestra historia, las palabras no dichas, los sentimientos que habíamos ocultado y la resolución de dejarlo todo atrás. Gracias por todo, señora, dijo en voz baja. Cuídese mucho. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Los vi partir y me quedé de pie en la puerta, observando cómo su coche se alejaba hasta desaparecer en el horizonte.
Sentí que mi corazón se partía en dos, pero al mismo tiempo una extraña sensación de alivio me inundaba. Todo había terminado. Su partida marcaba el final de este capítulo, pero dejó una cicatriz invisible en mi interior. Los días comenzaron a transcurrir con la misma rutina de siempre. Volví a mi librería, a mis libros, a los silencios que siempre habían sido mi refugio. Pero ahora sabía que la vida tenía otra profundidad, un lugar dentro de mí donde quedaban secretos y emociones que nunca compartiría con nadie. Ese momento, ese secreto, permanecería conmigo para siempre. No como un peso, sino como una marca imborrable de algo que me recordó que, incluso en el silencio y la soledad, aún era capaz de sentir.